cinemático. No me tengo porque son conceptos fundamentales de dinámica, o sea, ahí sí ya no. ¿Sí? Lo que sí me interesa es esto, mecanismo. La materia se llama mecanismos. Entonces, ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo, por concepto, es cualquier elemento mecánico que cumpla con estas definiciones de aquí. Un mecanismo es algo que si contiene cuerpos rígidos y resistentes, es parte de un mecanismo. Bueno, me habían dicho, si es un mecanismo, para que sea mecanismo, debe contener estas características. Si no contiene al menos una, con una que no contenga, automáticamente no es mecanismo. Debe ser compuesto de cuerpos rígidos, ¿sí? Conectados con articulaciones. Aquí el ejemplo clásico es la puerta se conecta con el marco de la casa por medio de los pernos, perdón, sí, las bisagras. Esa bisagra es una conexión, es una articulación. Ese es un ejemplo de una conexión. Usualmente en las casas, en la parte de atrás, que se va uno, usualmente, ¿verdad? Al patio, hay muchas casas que tienen una puerta corrediza. La puerta corrediza, esa no tiene eh, bisagras, pero tiene un carrilito donde se mueve la puerta. Eso también es una conexión, porque simplemente provoca un movimiento. Es completamente válido. Forman cadenas cinemáticas significa que más adelante este concepto lo vamos a ver, pero simplemente que exista una posible conexión entre un elemento con otro elemento de cualquier forma. Por ejemplo, la bisagra es un elemento de conexión para formar una cadena cinemática entre la puerta y el marco de la puerta. El carlito de la puerta corrediza es la forma en que se conecta la puerta en sí con el marco de la puerta. Me refiero a la puerta corrediza. Jóvenes, aquí lo importante es que todo mecanismo debe tener, para ser considerado mecanismo, debe tener un elemento fijo de referencia. No significa que sea fijo. Es fijo porque se considera como un sistema de referencia, porque con respecto a él, los demás elementos se van a mover. Y el propósito inquebrantable de un mecanismo es la transformación de movimiento. Si no transforma movimiento, no es mecanismo. ¿Sí? Máquina, ahorita vamos a ver ejemplos. Esta máquina, el concepto de máquina la pongo aquí porque no se utiliza muy frecuentemente en mecanismos. La máquina es un concepto que se utiliza en otras materias, que es un diseño mecánico, por ejemplo. Mecanismo sí, ¿sí? Dentro de lo... Bueno, vamos a ver acá. Jóvenes, jóvenes, a ver, ¿me están escuchando? Imagínense una silla, la silla del comedor de su casa. Pregunto yo, la silla es un cuerpo rígido, o sea, se compone de cuerpos rígidos. Sí. Sí. Exacto, cumple con esto. ¿Están conectados la pata con el respaldo, con el asiento de la silla? Sí. 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 Forman cadenas, o sea, la pata se conecta con el travesaño con el asiento y el asiento se conecta con el respaldo. Sí. Técnicamente Sí. sí, Sí. exactamente. ¿La silla tiene un elemento fijo de referencia? Sí, cualquiera. Sí. O sea, sí cumple con esta característica, pero la silla transforma el movimiento, una silla fija, ¿eh? Una No. silla fija. No, No. exactamente. No transforma movimiento porque el propósito de la silla es soportar carga. Y en ese caso, ya la silla con esta pequeña característica que no cumple, ya no es mecanismo. De hecho, es básicamente una estructura, porque la estructura es el elemento mecánico que soporta cargas. Su función es soportar cargas, no transformar movimiento. Otro ejemplo clásico, la bicicleta. Está formado de cuerpos rígidos. ¿Cómo la ven? Sí, el cuadro. Claro que sí. ¿Están conectados la llanta con la cadena, con el manubrio, con lo que sea? Sí. Claro que sí. Forman cadenas, o sea, la llanta se conecta con el cuadro, bueno, no con el cuadro, sí no sé cómo se llama. No Con el soy piñón. biker. No es piñón, de hecho técnicamente no es piñón, es Catarina. ¿Sí? Pero bueno, me refiero, el cuadro se conecta con el manubrio con las llantas, etcétera. Sí. ¿Cuál sería el eslabón fijo de una bicicleta? El cuadro. Exactamente el cuadro, porque si la bicicleta la levantamos, se sigue sosteniendo, o sea, sigue siendo bicicleta, a eso me refiero.
¿Y transforma el movimiento en la bicicleta? Sí. Creo que Claro que sí. ¿Cuál movimiento? Pues el pedaleo se convierte en un torque, y el torque hace que la bicicleta avance con respecto al piso. Por tanto, la bicicleta es un mecanismo. Y así se clasifican muchas más. ¿Sí? Máquina, no se utiliza el concepto de máquina en mecanismos. Muchos elementos, jóvenes, se clasifican de acuerdo a la función que tienen, no a dónde pertenecen. Cualquier elemento mecánico que sea capaz de dar una vuelta completa, por su función se clasifica como manivela. Aquí está la manivela. ¿Para qué?